La pantalla de mi teléfono brillaba en la oscuridad, iluminando mi habitación como una pequeña emergencia. 63 mensajes perdidos de mi familia, todos apilados uno encima del otro, todos diciendo alguna versión de, por favor, habla con nosotros. Por favor, contesta. Unas semanas antes, habría respondido en un instante. En ese entonces, todavía le creía a mi mamá cuando dijo que se instalaría durante una semana para ayudarme después de mi cirugía de cadera. Que cocinaría, limpiaría y se aseguraría de que no me cayera al intentar llegar al baño con muletas. Mi nombre es Nora Ayes. Tengo 31 años y vivo sola en un tercer piso sin ascensor en Portland. Entré a la cirugía pensando que al menos no tendría que pasar por la recuperación sola. En cambio, 2 días después de llegar a casa, descubrí que mi mamá había empacado su chaqueta de esquí y se había ido de la ciudad. Cuando llamé a mi hermana, pude escuchar música y risas de fondo, el viento pasando junto a la ventana abierta de un coche. Ni siquiera bajó la voz cuando dijo, no intentes hacerme sentir culpable. Estamos aquí para relajarnos, no para servirte. Miré mis frascos de pastillas en el estante superior, la nevera vacía, mi pierna hinchada, y algo dentro de mí simplemente se rompió. Así que sonreí con los dientes apretados y le dije, gracias por mostrarme quiénes son realmente. Ella se rió como si estuviera siendo dramática y colgó. Esa fue la última conversación normal que mi familia tuvo conmigo porque un par de semanas después, tomé una decisión que nunca vieron venir. Y si alguna vez has sido la persona responsable de tu familia, quizás quieras escuchar exactamente cómo dejé de salvarlos finalmente. La mañana de mi cirugía se sintió casi tranquila, como si todos finalmente hubieran acordado tomarme en serio por una vez. Y recuerdo pensar que tal vez había sido demasiado dura cuando le dije a mi hermana, gracias por mostrarme quiénes son realmente. Mi mamá me llevó al hospital, preocupándose por mi bolso, mis papeles y mi cargador de teléfono, diciéndole a cada enfermera que pasaba que se quedaría conmigo y que se mudaría a mi apartamento durante al menos una semana después de que me dieran el alta. Mi papá, Mark, apareció con café, me besó la frente y dijo que superaríamos esto todos juntos. Mi hermana, cuyo nombre es Tessa, entró tarde con su esposo, Evan, sosteniendo un café con leche para llevar y su teléfono en alto para una selfie rápida. Algo así como, visitando a mi valiente hermanita antes de la cirugía de cadera. Y luego se fue antes de que siquiera me llevaran al quirófano. Cuando desperté somnolienta y mareada y sintiendo que mi cadera había sido reemplazada por un ladrillo, mi mamá estaba sentada en la silla junto a mi cama, navegando en su teléfono y diciéndome que no me preocupara, que tenía todo bajo control en casa. Me dijo que ya había creado un calendario de Google compartido para mis medicamentos, mis ejercicios de fisioterapia e incluso mis comidas. Y seguía repitiendo que se quedaría en mi casa para que no tuviera que pasar por esto sola. Me aferré a esa promesa cuando me dieron el alta al día siguiente, cuando cada bache en el camino de regreso a mi apartamento del tercer piso hacía que apretara los dientes. Mi edificio no tiene ascensor, así que solo subir esas escaleras una vez con muletas y puntos frescos fue un entrenamiento completo. Mi mamá me ayudó a meterme en la cama, llenó la mesita de noche con agua, bocadillos y mi teléfono. Puso un par de recipientes de sopa en la nevera y me dijo que se iba a casa solo para recoger algo de ropa y ver cómo iba la cafetería que tiene con una amiga. Me besó la frente y dijo que volvería temprano a la mañana siguiente. Le creí porque eso es lo que haces con tu mamá, incluso cuando deberías saber que no es así. La primera noche en casa fue dura pero manejable. Tenía analgésicos. Tenía televisión. Tenía el frágil consuelo de escuchar su voz en mi cabeza diciendo que volvería. Al segundo día, sentía que mi cadera estaba en llamas. Necesitaba mi siguiente dosis de analgésicos, pero el frasco al que tenía que cambiar estaba en el estante superior de la cocina, justo fuera de mi alcance si me mantenía segura con mis muletas. Llamé a mi mamá y fue directamente al buzón de voz. Le envié un mensaje de texto y vi la pequeña señal de entregado, pero ninguna burbuja de escritura. Envié un mensaje al chat grupal familiar que había creado para mi recuperación, el llamado El Escuadrón de Recuperación de Nora, y permaneció completamente en silencio. Traté de decirme a mí misma que estaba conduciendo o ocupada con un cliente, que entraría en cualquier momento con la compra y una sonrisa culpable. Cuando el dolor empeoró, intenté ser independiente y pedí comida en una aplicación, pensando que podría arreglármelas para arrastrarme hasta la puerta. El repartidor hizo lo que siempre hacen en mi edificio, dejó la bolsa en el pasillo y tomó una foto.
Pero para cuando apreté los dientes, me apoyé en mis muletas y me arrastré fuera de la cama, mi pierna cedió a mitad de camino hacia la puerta, y tuve que agacharme allí, sudando, tratando de no llorar. La comida se quedó afuera hasta que se enfrió. De alguna manera, logré volver al sofá, encontré una vieja barra de granola y traté de reírme de mí misma por ser tan inútil. Para la noche de ese segundo día, mi teléfono seguía sin ninguna llamada de mi mamá. Ningún mensaje de mi papá tampoco. Fue solo cuando el aburrimiento y la ansiedad me empujaron a abrir Instagram que la verdad me golpeó como una nueva ola de dolor. Allí, en mi pantalla, estaba Tessa con una chaqueta de esquí nueva, de pie frente a una ladera nevada con el brazo alrededor de mi mamá, mi papá y su esposo, Evan, detrás de ellos. Todos sonriendo a la cámara. La leyenda decía algo como, muy necesaria escapada familiar al Monte Od. Y los clips de la historia estaban llenos de ellos cantando en el coche, chocando tazas de viaje, hablando de cómo se habían ganado este descanso después de una temporada estresante. Nadie parecía estresado. Nadie parecía preocupado. Nadie mencionó siquiera a la hija que habían dejado en un tercer piso con puntos frescos y una nevera vacía. En ese momento, mirando su pequeño y perfecto viaje de esquí familiar, la última de mis excusas para ellos desapareció, y el dolor comenzó a endurecerse hasta convertirse en algo más frío que daría forma a todo lo que haría a continuación. Miré esa foto durante tanto tiempo que los ojos comenzaron a arderme. Entonces hice lo único que tenía sentido en ese momento. Pulsé llamar al nombre de mi hermana. Sonó demasiadas veces antes de que contestara. Y en el segundo en que lo hizo, pude oír música, risas, alguien hablando de la nieve polvo fresca como si estuvieran en un anuncio de esquí. Ni siquiera dijo hola, solo un rápido, esperen un momento, chicos. Es mi hermana. Y luego se puso el teléfono en la oreja. Dije su nombre una vez, tratando de mantener mi voz firme, y le dije que me había quedado sin comida de verdad, que no podía alcanzar mi siguiente frasco de medicamentos en el estante superior, que mamá no había vuelto como prometió. Hubo una pausa, y luego soltó un largo y molesto suspiro como si acabara de interrumpir su manicura. Nora, dijo, no puedes hacer esto ahora mismo. Por fin estamos fuera de la ciudad. Necesitábamos esto. Le dije que no estaba pidiendo unas vacaciones. Estaba pidiendo que alguien me ayudara a no caerme de cara al intentar ir al baño. Ella se rió, no una risa agradable, más bien como una pequeña burla, y dijo, no intentes hacerme sentir culpable. Estamos aquí para relajarnos, no para servirte. La palabra servir me golpeó más fuerte de lo que debería. Pude oír a mi mamá de fondo preguntando quién era, y mi hermana tapó el teléfono para decir, es solo Nora. Está exagerando otra vez. Me quedé en silencio por un segundo, mirando la sala de estar vacía, el frasco de pastillas brillando en ese estúpido estante alto, el recipiente de sopa fría en la basura. Entonces sentí que algo dentro de mí encajaba. Sonreí aunque ella no podía verlo y dije, gracias por mostrarme quiénes son realmente. Ella hizo un pequeño sonido, mitad irritada, mitad divertida, y dijo que estaba siendo dramática, que siempre convertía todo en una crisis. Y antes de que pudiera responder, dijo, eres una adulta. Pide algo de comida y deja de hacernos sentir mal. Y colgó. Luego intenté llamar a mi mamá, pensando que tal vez ella al menos fingiría que le importaba, pero fue directamente al buzón de voz. Mi papá hizo lo mismo. El chat grupal llamado El Escuadrón de Recuperación de Nora todavía estaba allí con mi último mensaje sobre necesitar ayuda y absolutamente ninguna respuesta, solo nuestras sonrientes fotos de perfil alineadas en la parte superior como una broma cruel. Terminé llamando a mi tía Rachel, la única persona fuera de nosotros cuatro que generalmente hacía de árbitro cuando las cosas se ponían tensas. Respondió al segundo timbre, alegre, preguntando si estaba emocionada por haber terminado con la cirugía. Cuando le dije que ya estaba en casa y sola, que todos se habían ido al Monte Od sin siquiera decírmelo, se quedó en silencio de una manera que no se sintió reconfortante, solo incómoda. Le envié una foto de mi pierna en su aparato ortopédico y otra de mi nevera casi vacía. Y después de un minuto, respondió con un pequeño corazón y un mensaje que decía, estoy segura de que solo necesitaban un descanso, cariño. Intenta ser comprensiva. ¿De acuerdo? Eres fuerte. ¿Puedes manejar esto? Eso fue todo. Ninguna oferta para pasar por casa. ¿Puedo traerte algo?
Solo un recordatorio para seguir interpretando el papel de la fuerte. Más tarde esa tarde, cuando el dolor volvió a ser intenso e intenté levantarme para ir al baño, mi muleta resbaló en un borde suelto de la alfombra. Caí con fuerza sobre mis manos y rodillas, enviando un agudo relámpago de dolor a través de mi cadera que hizo que mi visión se nublara. Durante unos buenos 30 segundos, me quedé allí en el suelo, respirando como si hubiera corrido un maratón, dándome cuenta de que si algo peor sucedía en ese momento, nadie vendría. Mi teléfono estaba en el sofá, vibrando cada pocos minutos con nuevos vídeos de la historia de Tessa, clips de mi mamá riendo en un telesilla, mi papá sosteniendo una taza de papel de chocolate caliente como si fuera un brindis. Cuando finalmente me arrastré de vuelta, vi que él también había publicado su propia foto. Todos ellos frente al albergue con la leyenda, muy necesario reinicio familiar. Miré la palabra, familia, hasta que casi dejó de parecer una palabra real. En ese momento, algo dentro de mí cambió del dolor a la claridad. Si seguía fingiendo que esto era solo un malentendido, me iba a ahogar. Así que abrí la aplicación de notas en mi teléfono y comencé a escribir todo, las fechas, las promesas, las capturas de pantalla, las llamadas sin respuesta. Todavía no sabía exactamente qué iba a hacer con eso, pero sabía una cosa con certeza. Había terminado de fingir que ser la fuerte significaba dejar que me pisotearan. Una semana después de esa caída en la alfombra, los moretones morados y amarillos en mis rodillas habían comenzado a desvanecerse. Pero el dolor en mi cadera se había instalado como un latido bajo y constante que hacía de cada movimiento una negociación. Las noches eran lo peor. El dolor me despertaba alrededor de las 3 de la mañana, y el apartamento estaba tan silencioso que podía oír el zumbido de la nevera y el tráfico muy por debajo de mis ventanas. Era entonces cuando a mi cerebro le gustaba rebobinar todo y darle al play. Seguía viendo esa foto de mi familia en el Monte Od, los esquís apoyados, el brazo de mi mamá alrededor de mi hermana, mi papá sonriendo como en un anuncio de recuerdos invernales saludables, y eso hacía que mi pecho se apretara de una manera que los analgésicos no podían tocar. Al principio, solo escribía sobre ello para mantenerme cuerda. Tenía una nota en mi teléfono titulada Cosas que no quiero olvidar, y la llené con pequeños y estúpidos detalles, la marca de tiempo en la selfie que mi hermana se tomó en el hospital versus la marca de tiempo en la primera foto del viaje de esquí, la redacción exacta del mensaje de voz que mi mamá me dejó antes de la cirugía sobre no preocuparme, la forma en que la leyenda de mi papá en su publicación decía reinicio familiar, como si yo nunca hubiera existido. Pero cuanto más escribía, más dejaban mis notas de ser sobre esta única traición y comenzaban a remontarse a años de pequeños momentos que había ignorado porque era más fácil. Recordé la primera vez que mis padres plantearon la idea de comprar una cabaña cerca del Monte Od. Me la habían presentado como un sueño que todos compartíamos, una acogedora cabaña en forma de a donde podríamos pasar las vacaciones y salir de la ciudad. Fui yo quien se sentó en la mesa de su cocina con un portátil y una hoja de cálculo, haciendo números sobre hipotecas e impuestos a la propiedad mientras mi mamá hablaba de luces de guirnalda y mi hermana navegaba por Pinterest en busca de ideas de decoración. Cuando el oficial de préstamos dijo que los ingresos y el crédito de mis padres no serían suficientes, todos me miraron. «Eres tan buena con el dinero», dijo mi mamá, casi orgullosa, como si fuera un defecto de carácter que finalmente podía usar. «Si te ponemos en la solicitud, pasará». Recuerdo haber dudado, pero solo por un minuto. Me dije a mí misma que esto era lo que hacían los adultos. Invertíamos. Construíamos algo juntos. Confiábamos el uno en el otro. La cabaña se convirtió en otro proyecto que gestioné entre bastidores. Configuré el pago automático de la hipoteca, arreglé el seguro y puse internet y los servicios públicos en mi tarjeta porque, como mi papá me recordaba cada vez que surgía, yo entendía todo ese asunto tecnológico mejor que él. Me enviaban dinero cuando se acordaban, y yo cubría lo que faltaba, diciéndome a mí misma que se equilibraría. Nunca lo hizo realmente. Lo mismo había sucedido con el negocio de mi hermana. Cuando decidió convertir su pasatiempo de decoración del hogar en una tienda en línea completa, fui yo quien se quedó despierta hasta tarde construyéndole un sistema de inventario básico, conectando su procesador de pagos y organizando un año de recibos arrugados en algo que el IRS aceptaría. Me llamó su arma secreta, su genio, su oficina administrativa, y yo me reí y dejé que se sintiera como un cumplido en lugar de una advertencia. Tumbada en mi sofá después de la cirugía, con la pierna elevada, el teléfono tibio en mi mano, esos recuerdos dejaron de sentirse encantadores y comenzaron a sentirse como puntos de datos en un patrón que no había querido ver.
Abrí mi correo electrónico y busqué cada documento con la dirección de la cabaña. Estaban todos allí, ordenados e innegables, mi nombre en la escritura como copropietaria, mi firma en el préstamo, mi correo electrónico como contacto principal. Abrí la aplicación bancaria de la cuenta conjunta que tenía con mis padres, la que se suponía que era temporal, solo hasta que salieran de una mala racha, y revisé meses de retiros etiquetados como hipoteca, seguro, internet, reparaciones, más de lo que me había permitido notar. Luego revisé las cuentas que eran solo mías y vi con qué frecuencia había movido dinero discretamente para cubrir sobregiros en esa cuenta conjunta antes de que un pago rebotara y afectara mi puntaje de crédito. Mis manos comenzaron a temblar, no por el dolor esta vez, sino por la comprensión de que mientras mi familia me trataba como un extra opcional, alguien a quien podían dejar atrás para un fin de semana largo, todo su estilo de vida se apoyaba en mí como una muleta. Sin mi nombre, mis ingresos, mi capacidad para organizar y pagar a tiempo, la cabaña no habría existido en primer lugar. Su lugar de reinicio familiar tenía mis huellas por todas partes. Una vez que lo vi, no pude dejar de verlo. Pensé en la noche de hace un par de años cuando mis padres me llamaron aterrorizados porque la compañía eléctrica amenazaba con cortarles el suministro. Lo había dejado todo, había conducido hasta allí y había pasado horas al teléfono organizando un plan de pago, y luego cubrí el primer pago con mi propia tarjeta porque mi mamá estaba llorando y mi papá estaba furioso consigo mismo. Nadie me obligó. Yo había querido ayudar, pero nunca actuaron como si me debieran algo por eso. Simplemente se absorbió en la historia de Nora, la responsable, Nora la solucionadora. Esa historia había sido halagadora cuando era más joven. Ahora se sentía como una trampa. La ira que vino con esa comprensión podría haberse convertido fácilmente en una fantasía de venganza dramática, yo entrando en su casa, gritando sobre traiciones, lanzando palabras como desheredar e ingratos. Pero gritar nunca había sido mi estilo. Y si era honesta, no quería hacer estallar mi vida. Quería dejar de ser la red de seguridad no remunerada que sostenía la de ellos. Así que hice lo más Nora posible. Abrí mi portátil, me apoyé un poco más alto en las almohadas y comencé a buscar abogados. Me salté los que tenían anuncios llamativos y caras sonrientes en vallas publicitarias y busqué a alguien que se ocupara de cosas aburridas como disputas de propiedad y cuentas conjuntas. Encontré un pequeño bufete con un sitio web soso y un montón de buenas críticas que mencionaban palabras como directo y práctico. Y eso sonaba exactamente a lo que necesitaba. Mi correo electrónico para ellos fue la primera vez que expuse verdaderamente la situación sin minimizarla. Me presenté, expliqué que me estaba recuperando de una cirugía de cadera, que mi familia inmediata se había ido de la ciudad para un viaje de esquí sin organizar ningún cuidado, que estaba en varias cuentas conjuntas y poseía una parte de una propiedad vacacional donde ya no me sentía segura ni bienvenida. Adjunté la escritura, los documentos del préstamo, capturas de pantalla de los pagos automáticos a mi nombre, y escribí: quiero saber cuáles son mis opciones para desvincularme de cualquier responsabilidad financiera compartida mientras tomo solo lo que es legalmente mío. Pulsar enviar se sintió extrañamente más íntimo que cualquiera de los mensajes desesperados que había enviado a mi familia en esos primeros días. Finalmente estaba haciendo una pregunta que sabía que nunca responderían honestamente: ¿tengo permiso para dejar de cargar con esto? Mientras esperaba una respuesta, la vida en los márgenes de todo este lío continuó silenciosamente. El señor López, mi vecino de abajo, llamaba a mi puerta todas las tardes como un reloj para traerme el correo y ver si necesitaba algo de la tienda de la esquina. Una noche, apareció con un gran recipiente de estofado casero y una tímida explicación de que su madre siempre había cocinado para el vecindario cuando alguien estaba enfermo, así que él solo estaba haciendo lo que ella le enseñó. La jefa de mi equipo de trabajo me envió una entrega de supermercado después de que admití que había estropeado un pedido porque no pude llegar a la puerta lo suficientemente rápido. Lo llenó con cosas fáciles, comidas para microondas, fruta cortada, nada que requiriera agacharse o levantar peso. El chat grupal con mis amigos de senderismo y juegos de mesa se mantuvo activo, lleno de memes, mensajes para ver cómo estaba y bromas estúpidas sobre mi subiendo de nivel en la vida real con mi nueva cadera de metal. Y seguían recordándome que cuando estuviera lista, encontrarían la manera de subir escaleras, conseguir transporte y cualquier otra cosa que necesitara. Ninguna de esas personas tenía ninguna obligación conmigo. No compartían mi ADN. No se beneficiaban de mi puntaje de crédito. Ese contraste hizo que el silencio de mi familia se sintiera aún más fuerte.
Un par de días después, el abogado respondió. Su correo electrónico era tranquilo, casi seco, y exactamente lo que esperaba. Me agradeció la documentación, confirmó que como copropietaria, tenía derecho a pedir mi parte del valor de la cabaña, ya sea mediante una compra a precio justo de mercado o mediante la venta y división de las ganancias. Afirmó claramente que podía eliminar mi nombre y la información de mi tarjeta de cualquier cuenta conjunta y pago automático en el futuro, que no tenía que seguir respaldando deudas que no controlaba. No lo llamó venganza. Lo llamó reestructurar mis límites financieros. Podemos comenzar con una consulta y algunas cartas, escribió. Pero la dirección depende de usted. No necesita el permiso de nadie para protegerse. Leí esa última frase 3 veces, luego una cuarta, dejando que se asentara. Toda mi vida, sentí que mi trabajo era proteger a todos los demás, asegurarme de que nada se derrumbara bajo su supervisión. Sentada allí con mi portátil en el regazo y mi cadera latiendo lo suficiente como para recordarme por qué estaba haciendo esto, me di cuenta de que tal vez estaba bien si algo finalmente se derrumbaba bajo la suya. No estaba planeando destruirlos. Simplemente estaba apartándome de debajo de un peso que habían fingido que era nuestro cuando en realidad había sido mío todo el tiempo. Por primera vez desde la cirugía, sentí algo que no era dolor ni ira. Era una línea delgada y constante de resolución. Ellos habían elegido un viaje de esquí por encima de mí. Yo estaba a punto de elegirme a mí misma por encima de su comodidad, y tenía la sensación de que no lo verían venir hasta que ya estuviera hecho. 2 semanas después de enviar ese primer correo electrónico, me movía mejor con las muletas, y la niebla de los analgésicos se había disipado lo suficiente como para firmar mi nombre sin temblar. El abogado y yo tuvimos una breve videollamada donde me explicó todo con una voz tranquila, casi aburrida, que hizo que todo el asunto pareciera menos una venganza y más una contabilidad. Y eso, en realidad, me convenía. Primero, redactamos cartas para el banco donde compartía una cuenta con mis padres, la que lentamente se había convertido en un cajón desastre para los gastos y emergencias de la cabaña. La carta decía que cerraría mi conexión con ella, que ya no consentía ningún cargo automático usando mi nombre o crédito, y que cualquier deuda en el futuro les pertenecería solo a ellos. Luego preparamos un aviso para la compañía que manejaba la hipoteca de la cabaña y otro para el proveedor de seguros, informándoles que tenía la intención de retirar mi nombre de los préstamos y pólizas y pidiendo el proceso formal para que me compraran mi parte a valor justo de mercado o para iniciar una venta si mis copropietarios no podían o no querían cubrir mi parte. Ver la vida financiera de mi familia expuesta en lenguaje legal me hizo darme cuenta de cuán profundamente había estado entrelazada en ella. Era como si alguien finalmente hubiera encendido las luces en una habitación por la que había estado caminando a oscuras durante años. Por sugerencia del abogado, también entré en todos los portales de pago automático que recordaba haber configurado, Internet de la cabaña, servicios públicos de la cabaña, incluso un par de facturas relacionadas con la casa de mis padres a las que había añadido mi tarjeta solo por un mes hace años. Eliminé la información de mi tarjeta, cancelé los pagos futuros e imprimí páginas de confirmación, enviando copias al abogado en caso de que alguien intentara decir que no lo sabía. Cada clic se sintió extrañamente similar a pagar esas facturas en primer lugar, excepto que esta vez, en lugar de vaciar mi cuenta, la estaba reclamando. Regresaron del Monte Odd a mitad de este proceso. Lo supe porque mi madre, Diane, finalmente me llamó, no para preguntar cómo estaba, sino para preguntar por qué la compañía eléctrica les había enviado una advertencia sobre un pago omitido. Respondí al segundo timbre y escuché cómo se lanzaba directamente a pensé que te estabas encargando de eso. Rebotó. ¿Qué está pasando? Esperé hasta que se quedó sin aliento y luego dije con calma, me estaba encargando de ello. Ya no lo hago. Ustedes son los dueños de la casa. Ustedes dirigen la cafetería. Pueden configurar su propio pago automático. Hubo un momento de silencio atónito, y luego dijo mi nombre como una advertencia. Nora, estás siendo irrazonable. Somos familia. Le dije, la familia no deja a alguien recién salido de una cirugía solo y se va a las montañas. Si pueden hacer eso, pueden averiguar cómo iniciar sesión en una cuenta de servicios públicos. Comenzó a decir que necesitaba un descanso, que las cosas habían estado difíciles en la tienda, que Tessa ya había reservado el Airbnb, y cuanto más hablaba, más obvio se volvía que todavía se estaba centrando a sí misma en una historia donde yo era un personaje secundario, causando inconvenientes.
Terminé la llamada antes de que pudiera llegar a un chantaje emocional completo y le envié un mensaje de texto con el número de atención al cliente de la compañía eléctrica. Al día siguiente, mi papá apareció en mi apartamento sin avisar. Escuché su llamada, y por un segundo, mi cuerpo reaccionó como siempre lo había hecho cuando él venía, una pequeña oleada de esperanza de que tal vez estaba aquí para arreglar algo. Abrí la puerta lentamente, apoyándome en mi muleta, y él entró como si fuera el dueño del lugar, mirando la pila de papeles legales en mi mesa de café y las bolsas de entrega arrugadas en la basura. No preguntó cómo estaba mi cadera. En cambio, levantó una carta de la compañía hipotecaria, la que mi abogado había ayudado a redactar. «¿Qué es esto?», exigió, agitando el papel. «Estás tratando de obligarnos a vender la cabaña». Le dije lo mismo que le había dicho al abogado, que él, mamá y Tessa podían comprar mi parte a valor justo de mercado si querían conservarla, o podíamos acordar vender y dividir las ganancias. «No estoy tratando de tomar nada que no sea mío», dije. «Simplemente he terminado de pagar por algo que ni siquiera puedo usar sin ser una ocurrencia tardía». Él dijo, casi incrédulo, «¿Realmente harías esto por un solo viaje, un solo error?». Lo miré y dije, «Esto no se trata de un solo viaje. Se trata de un patrón que ha estado ocurriendo durante años. Y esta fue solo la primera vez que casi me rompe físicamente. Si me hubiera caído peor, si me hubiera golpeado la cabeza, habrían estado demasiado ocupados esquiando como para saber dónde me encontraron». No le gustó escuchar eso. También me llamó dramática. Dijo que estaba hiriendo a mi madre, molestando a mi hermana, que siempre había sido la razonable, y que no entendía por qué me estaba portando así ahora. Respondí, quizás la razonable simplemente se ha cansado de ser utilizada. Lo acompañé a la puerta, literalmente, con muleta y todo, y cuando intentó volver a entrar para continuar la discusión, bloqueé la entrada con mi cuerpo. Por una vez, terminé la conversación en mis propios términos. Durante la semana siguiente, comenzaron a suceder pequeñas cosas que sabía que estaban conectadas con los cambios que estaba haciendo. Tessa me envió un mensaje de texto apresurado una mañana exigiendo la información de inicio de sesión para una hoja de cálculo compartida que había creado para los pedidos y gastos de su negocio, la misma que solía vivir enteramente en mi portátil. Le dije que había exportado todo y que debería configurar su propio sistema en el futuro. Ella respondió con una serie de mensajes sobre cómo estaba saboteando su tienda, cómo tenía plazos de promoción y acuerdos con marcas y no podía permitirse parecer poco profesional. Y yo le respondí, no estoy saboteando nada. Simplemente ya no hago contabilidad gratuita para alguien que no puede devolver una llamada telefónica cuando me estoy recuperando de una cirugía. Después de eso, intentó un enfoque diferente, ofreciéndose a pagarme una pequeña cantidad para ayudarla solo una vez más. Dije que no. Cada negativa se sintió como una pequeña rebelión contra la versión de mí en la que ellos contaban. La que nunca decía que no. La que siempre intervenía antes de que las consecuencias pudieran alcanzarlos. Las facturas que solían desaparecer silenciosamente porque yo las cubría comenzaron a llegar a su buzón con grandes avisos en rojo. Los cargos por mora afectaron cuentas a las que ya no estaba conectada. Mi abogado me envió un correo electrónico para decir que el proceso para lidiar con la cabaña había comenzado oficialmente, que la compañía hipotecaria necesitaba una decisión. Por primera vez en mucho tiempo, la presión no recaía directamente sobre mis hombros. Estaba sobre los de ellos, donde honestamente debería haber estado todo el tiempo. Y debajo de la ansiedad y el silencio desconocido de mi familia, había un sentimiento extraño y constante creciendo en mi pecho. No era venganza en el sentido cinematográfico. Sin revelación dramática, sin jadeos. Era más como finalmente salir de debajo de una carga que no te dabas cuenta de que habías estado llevando toda tu vida adulta y saber que si alguien más la dejaba caer ahora, ya no te aplastaría. Unas semanas después de que mi papá estuviera en mi puerta agitando esa carta de la hipoteca, las consecuencias finalmente los alcanzaron. Y fue entonces cuando las 63 notificaciones comenzaron a acumularse en mi teléfono como una avalancha digital. Sucedió un martes por la mañana mientras estaba sentada en mi sofá después de la fisioterapia, navegando por una aplicación de ejercicios y sintiéndome orgullosa de poder levantar mi pierna unos centímetros sin querer gritar. Mi teléfono vibró una vez, luego otra, y otra, hasta que no se detuvo. Llamadas perdidas de mamá, de papá, de Tessa. Alertas de correo de voz,
Mensajes de texto inundando el chat grupal familiar que había estado mortalmente silencioso cuando necesitaba un vaso de agua. Todos tenían el mismo ritmo desesperado. Nora, contesta. Necesitamos hablar. Esto ha ido demasiado lejos. Por favor, responde. Abrí el hilo de mensajes y vi párrafo tras párrafo. Mi mamá preguntaba por qué la compañía hipotecaria de la cabaña de repente hablaba de una venta forzosa, insistiendo en que ella y mi papá no podían calificar para refinanciar sin mis ingresos en la solicitud. Escribió, vas a hacer que perdamos nuestro lugar. Lo único que realmente trae alegría a esta familia. Mi papá envió una foto borrosa de un aviso de pago atrasado con un sello rojo y preguntó si había algún tipo de error con el pago automático, como si quizás lo hubiera desactivado accidentalmente. Tessa, por supuesto, entró con todo. Me acusó de intentar arruinar su vida, escribió en mayúsculas sobre cómo perder la cabaña significaría perder contenido esencial para su marca, como un correo electrónico reciente del IRS sobre la revisión de sus declaraciones había asustado a uno de sus patrocinadores y los había hecho pausar un acuerdo. Escribió, confié en ti con mis números, y ahora me abandonas, como si hubiera sido yo quien la ignoró mientras ella yacía en una cama de hospital. Leí cada mensaje con atención, en parte por costumbre, en parte por curiosidad morbosa. Estaban llenos de miedo, ira y culpa, pero ninguno de ellos decía, lamentamos haberte dejado sola después de la cirugía. Ninguno de ellos reconoció la foto de la nevera vacía o las llamadas sin respuesta. Era como si estuviéramos viviendo en dos historias diferentes, y ellos habían decidido que la única que importaba era aquella en la que yo de repente me convertía en la villana. Mientras ellos lanzaban granadas de texto, las consecuencias más oficiales llegaban de su lado. Mi abogado me reenvió actualizaciones de la compañía hipotecaria. A mis padres y a Tessa se les habían dado opciones, comprar mi parte o acordar la venta. Sus pagos atrasados y su crédito más débil sin mi puntaje apuntalando todo hacían que la primera opción fuera casi imposible. Se demoraron, discutieron, intentaron negociar, pero a los números no les importan los sentimientos. Al final, el único camino realista era poner la cabaña en el mercado. La idea de que ese lugar se vendiera de verdad, de que la cabaña en forma de A en la nieve con sus luces de guirnalda y tazas bonitas desapareciera de su feed, entristeció a una parte de mí, porque una vez también me había entusiasmado. Sin embargo, en su mayor parte, se sentía justo. Si querían tratar la cabaña como un símbolo de su vida familiar perfecta, entonces podían dejar que ese símbolo se fuera de la misma manera que me dejaron ir a mí, dándome la espalda cuando importaba. Por la misma época, Tessa me envió un mensaje de texto con una captura de pantalla de una carta del IRS, un aviso de que estaban revisando sus declaraciones pasadas y necesitaban documentación adicional. Lo envió con el mensaje, ¿estás feliz ahora?, y un emoji llorando. Le recordé que no había presentado nada para ella ese año, que le había dicho semanas antes de la cirugía que necesitaría contratar a un contador de verdad si quería expandir su negocio. No le dije lo que estaba pensando, que era que años de meter recibos en bolsas y pedirle a su hermana genio que lo arreglara en el último minuto finalmente se habían encontrado con un muro que no cedía. Los mensajes de mi mamá se volvieron más erráticos a medida que pasaban los días. Oscilaba entre acusarme de traición y rogarme que simplemente fuera a su casa y habláramos como siempre lo hacemos, lo cual era gracioso porque lo que siempre habíamos hecho era yo suavizando las cosas para que nadie tuviera que cambiar nunca. Escribió sobre las lentas ventas invernales de la cafetería, sobre cómo el estrés le estaba oprimiendo el pecho, sobre cómo mi papá le estaba gritando más. Mi papá envió un largo mensaje de texto sobre cómo tuvo que pedir dinero prestado a un amigo para arreglar su camioneta y lo humillante que se sintió. Tessa se quejó de perder un acuerdo con una marca y tener que decirles a sus seguidores que estaba reestructurando su negocio. A pesar de todo, las palabras "lo siento" nunca aparecieron. Mi tía Rachel también intervino, dejándome mensajes de voz donde decía cosas como, las familias pasan por malas rachas, cariño. No puedes quemarlo todo por una mala decisión. Y sabes que tu madre te quiere. Simplemente no siempre lo demuestra de la manera correcta. Parecía más aterrada por la cabaña que por cualquier cosa que me hubiera sucedido físicamente. Quise preguntarle si había visto las fotos que le envié de esa primera semana de mi pierna atada a un aparato ortopédico y mis encimeras vacías, pero sabía que no importaría. Las personas que han decidido que eres demasiado fuerte para necesitar ayuda se retorcerán hasta lo imposible antes de admitir que estaban equivocadas.
Mientras el chat grupal de mi familia se convertía en un muro de por favor y acusaciones, mi vida real fuera de ese hilo se volvió extrañamente más tranquila y pacífica. El señor López llamó a mi puerta un sábado con una bolsa de la compra y una invitación para bajar a cenar si me sentía con ánimos. Él y su pareja sirvieron enchiladas y se aseguraron de que hubiera una silla con cojines adicionales para mi cadera. Mis compañeros de trabajo me enviaron un vídeo tonto de pronta recuperación y un paquete de cuidados con té y una manta con peso. Mis amigos de juegos de mesa cambiaron nuestras reuniones semanales a formato en línea hasta que pudiera moverme mejor, y luego insistieron en recogerme para la primera noche en persona para que no tuviera que lidiar con el autobús. Ninguno de ellos me debía esas cosas. Ninguno de ellos compartía mi apellido. Y sin embargo, eran ellos quienes se preocupaban por mis niveles de dolor y mi progreso. No se había reconsiderado salvar una cabaña o reparar el crédito de mis padres. Una noche, después de una avalancha de mensajes particularmente intensa del chat familiar sobre cómo estaba destruyéndolo todo, silencié el hilo y puse mi teléfono boca abajo. Me senté junto a mi ventana y observé la lluvia deslizarse por el cristal, sintiendo una extraña mezcla de duelo y alivio. Perder la cabaña y la ilusión de ser la buena hija dolía. Pero el peso que había estado sobre mi pecho durante años finalmente comenzaba a levantarse. Me habían enseñado que no importaba tanto como sus viajes, su comodidad, su imagen. Ahora estaban descubriendo cómo eran sus vidas sin la persona que silenciosamente hacía que las cuentas cuadraran. No necesitaba decir nada dramático ni dar un gran discurso. Los números hablaban por mí, y por una vez, estaba dispuesta a dejar que el silencio entre nosotros creciera. Para cuando la primavera se instaló en Portland y la lluvia finalmente se suavizó en chubascos más ligeros, podía caminar por la acera sin cojear, solo con un leve dolor en la cadera cuando me movía demasiado rápido. La cabaña tenía una oferta pendiente. Mi abogado había confirmado que mi parte sería transferida a mi propia cuenta, y mis padres seguían tratándolo como un funeral. En el chat grupal familiar, mi mamá dejaba largos mensajes sobre recuerdos junto a la chimenea y lo triste que estaba por perder nuestro lugar especial, como si hubiera sido robado por un extraño en lugar de vendido por sus propias decisiones. Tessa despotricaba sobre cómo tendría que encontrar nuevas ubicaciones para su contenido, añadiendo que estaba arruinando su estética, lo que supongo que era lo más cerca que podía llegar a admitir que algo en su vida era realmente mi decisión y no la suya. La cuestión es que, mientras ellos estaban consumidos por esa pérdida, yo estaba construyendo silenciosamente algo más. Me mudé del tercer piso sin ascensor que se había convertido en un símbolo de todo lo que sufrí sola, a un apartamento más pequeño con ascensor, pasillos anchos y ventanas que dejaban entrar luz de verdad. Elegí el lugar yo misma, firmé el contrato de arrendamiento yo misma, pagué el depósito con mi propio dinero, lo que solía ser mi fondo de rescate familiar. Por primera vez, no necesité verificar si una factura sorpresa o una de las emergencias de mi hermana me dejaría en la ruina. Configuré mis propias cuentas bancarias y pagos automáticos donde el único nombre en los papeles era el mío. Ver esa lista limpia, sin servicios públicos compartidos, sin cargos misteriosos por una cabaña que apenas usaba, se sintió casi tan bien como caminar sin muletas. Comencé terapia por la misma época. Mi terapeuta escuchó mientras exponía los eventos como si fueran puntos en un informe. La cirugía, el viaje de esquí, la nevera vacía, la cabaña, el crédito, todos los años de ser la razonable. Ella asintió y comenzó a usar palabras que nunca había aplicado a mi propia vida: roles, entrelazamiento, hijo dorado, chivo expiatorio. Explicó cómo algunas familias asignan inconscientemente trabajos a sus hijos, el que tiene éxito, el que mantiene la paz, el que absorbe la culpa, y cómo a veces la única forma de romper ese patrón es decepcionar a todos a la vez y sobrevivir a ello. Me dijo que mantener un límite no es crueldad, incluso si otras personas se sienten heridas por ello. Es solo decir la verdad sobre lo que puedes y no puedes seguir cargando. Esa idea se quedó conmigo mucho después de que terminaran nuestras sesiones cada semana. Mis padres y Tessa todavía me enviaban mensajes de texto de vez en cuando. Los mensajes de mi mamá se suavizaron de la ira a una nostalgia teñida de culpa. ¿Recuerdas cuando solíamos hornear galletas en la cabaña? Tu papá te echa de menos. Tu hermana está bajo mucha presión. Mi papá enviaba notas más cortas, más prácticas. Espero que tu cadera esté mejor. La camioneta está arreglada. Las cosas están estresantes.
Tessa mayormente permanecía en silencio o enviaba la ocasional actualización pasivo-agresiva sobre lo ocupada que estaba reorganizando su negocio. Ninguno de ellos escribió: lamento que te hayamos dejado sola después de la cirugía. Quizás no podían permitirse mirar esa parte de la historia todavía. Respondía cuando me apetecía y dejaba el resto en visto. Dejé de explicarme. Puse mi energía en las personas que habían aparecido cuando no tenía nada que ofrecer más que malos chistes de hospital y la necesidad de que me llevaran a sitios. Iba a cenar a casa del señor López 2 veces al mes, jugaba a juegos de mesa con mis amigos los fines de semana y lentamente volvía a hacer senderismo por caminos más cortos y llanos. Una tarde, de pie en un acantilado a las afueras de la ciudad, mirando el río, me di cuenta de lo diferente que se sentía esto de todos los viajes a la cabaña. Nadie estaba tomando fotos para demostrar que se lo estaban pasando bien. Nadie esperaba que yo pagara la cuenta o arreglara las reservas. Simplemente estábamos allí, respirando, riendo, existiendo. Eso fue lo que la familia comenzó a significar para mí. No la sangre, no los apellidos iguales, sino el cuidado mutuo y la simple confianza de que si me caía, alguien al menos intentaría atraparme. A veces todavía pienso en esos 63 mensajes iluminando mi teléfono ese día. Mi mamá, mi papá y mi hermana rogándome que hablara. No porque estuvieran preocupados por mí, sino porque tenían miedo de perder su red de seguridad. Hay una versión de esa historia en la que les devolví la llamada, corrí a tapar los agujeros, fingí que el viaje de esquí fue solo un malentendido y dejé que la cabaña, las facturas y el resentimiento siguieran acumulándose. Esa versión de mí ya no existe. Miro la tenue cicatriz en mi cadera y veo una línea, no solo en mi cuerpo, sino en mi vida. A un lado está la persona que creía que ser una buena hija significaba nunca dejar que nadie enfrentara las consecuencias. Al otro lado está la mujer que entiende que amarte a ti misma a veces se parece a dejar que la gente se sienta incómoda con lo que hizo y no rescatarlos de ello. Familia para mí ahora significa la gente que no te dejaría en un piso sin ascensor después de una cirugía, ni siquiera por la nieve perfecta. ¿Alguna vez has tenido que trazar una línea con alguien a quien amas y luego mantenerla, incluso cuando te llamaron egoísta por ello? ¿Y terminó salvándote más de lo que los hirió a ellos?